Bueno, muy buenas tardes. Empezamos la mesa 3, titulada Banca y Financiamiento, del coloquio de primavera de la Academia Mexicana de Economía Política. Inicialmente le corresponde intervenir a la doctora Alicia Girón sobre el Telecán y los bancos que perdimos. En segundo lugar, será Eugenia Correa, la doctora Eugenia Correa, con la ponencia titulada Reformas financieras sin regionalización financiera. Y en tercer lugar, el doctor Alejandro Álvarez, con el título El futuro del Telecán, entre la segmentación de mercados, el despliegue de infraestructura y la construcción comunitaria de América del Norte. Después de las intervenciones, queda abierto durante unos minutos la posibilidad de preguntas de ustedes y responden los ponentes y cerramos a las 6 de la tarde esta sesión. De manera que inicialmente tiene la palabra la doctora Girón. Muy bien, bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente hablando sobre un tema soy yo solita. Bien, pues buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, un tema que debería de ponerse nuevamente a debate. Pues efectivamente son 20 años del NAFTA. ¿Qué nos dejó? ¿Qué fue lo que ganamos? ¿Qué fue lo que perdimos? Y uno de los temas quizás más importantes en el Tratado de Libre Comercio es la pérdida de los bancos mexicanos. También algo que es muy importante después de 2 décadas visualizar qué fue lo que pasó es que definitivamente más allá de la firma del tratado, había cambios estructurales muy fuertes en el sistema financiero internacional, pero justo en el sistema financiero norteamericano, que hacían necesaria no solamente la firma en los acuerdos comerciales, sino también en las negociaciones que hubo en el capítulo 14 del tratado, que es sobre los servicios financieros. Más allá de eso, podemos decir que el NAFTA estaría comprendido, ¿verdad?, todo el curso de este acuerdo entre lo que recientemente se ha nominado por algunos académicos norteamericanos y principalmente por Ben Bernanke, que fue hasta hace algunos meses presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como el periodo de la gran moderación y que termina con la gran recesión después de la crisis del 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, que sería un poco la fecha, si estamos hablando con fechas, sería después del 15 de septiembre del 2008. Entonces, el NAFTA corre precisamente estos grandes periodos de una crisis. Una vez que se firma el Tratado de Libre Comercio, se presenta la primera crisis global del siglo XXI y estamos viendo toda una serie de crisis recurrentes, no solamente en América Latina, sino también las crisis de los países asiáticos, ¿verdad? Y también la nueva conformación de un sistema financiero paralelo, cuyo origen es principalmente Wall Street y que es el llamado sistema financiero sombra. Voy a dar datos más o menos para dar una visión de esto. Y bueno, ¿cómo es, por qué los antecedentes del NAFTA? Es muy importante, definitivamente, cuando se articula todo este proyecto. Estábamos a finales de los 80s, a principios de los 90s, y era una visión por posicionarse en la esfera monetaria y financiera, principalmente por parte de la moneda hegemónica, frente a zonas monetarias que ya estaban naciendo, principalmente la zona monetaria del euro y la zona monetaria del yen. Incluso se hablaba del yen como moneda
para los países asiáticos. Por el otro lado, el conformar una zona estratégica con Canadá, Estados Unidos y México, pues hacían necesarios un nuevo posicionamiento, principalmente por parte de los corporativos financieros y principalmente por parte de los inversionistas financieros institucionales. Ya para finales de los 80, principios de los 90, pues ya México aparentemente había salido de la llamada década perdida, una década que así fue como la nominó la Comisión Económica para América Latina. Había establecido 3 renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se había finiquitado al inicio del gobierno de Salinas con el Plan Drake. O sea, nosotros sabemos cómo fue ese mecanismo: reducción de deuda, reducción de tasas de interés y alargamiento de plazos. Pero también era muy interesante este acuerdo porque esto iba a permitir que México regresara a los mercados de capitales y principalmente de los fondos institucionales en Estados Unidos. Entonces, por el otro lado, pues la banca que había sido nacionalizada en México en el 82, pues era necesario que regresara a manos privadas. Entonces, estamos hablando que hay una competencia, ¿verdad?, entre los bancos. Ya hay un proceso de desregulación, ya lo dijeron en la mesa anterior, todo lo que viene a ser el Washington Consensus. México fue un excelente alumno para hacer todas las reformas económicas, pero específicamente reformas financieras muy profundas. Y esto, bueno, ya traíamos, ¿verdad?, una serie de crisis que con la firma del tratado se ahonda mucho más estas crisis, la crisis para México, pero además las crisis recurrentes. Algo que también es muy importante en todo este periodo es el proceso de fusiones y megafusiones de la banca comercial, no solamente en México, sino también algo que incluso una vez que uno analiza la tasa de interés de la FED, cómo estuvo manejando la tasa de interés de acuerdo a los intereses también de los grandes corporativos, incidió incluso no solamente en la crisis del 82, sino también en la crisis del 94. Y bueno, viene todo el proceso del fortalecimiento del sistema financiero sombra que va a traer grandes ganancias para estos inversionistas. Esto, está una hipótesis en la cual yo estoy de acuerdo, que es lo que maneja James Crotty, de que haciendo algunos análisis, él habla de una tasa, ¿verdad?, de disminución de ganancias en la década de los 70, por supuesto en los 80, y eso hacía necesario cambios estructurales en el sistema financiero. Bien, todo este periodo de la gran moderación hasta la gran recesión, pues también de alguna manera se acentúa principalmente en conformar esta zona de los 3 países con tasas de inflación por abajo de 2 dígitos y tasas de interés. Podríamos decir que es un periodo, ¿verdad?, donde se estabiliza la economía, pero tomando en cuenta a Minsky, pues estamos dando las bases para una gran desestabilización que aflora, como les digo, o sea, realmente viene ya desde atrás esa inestabilidad, pero aflora con la crisis del 2008. Bien, ustedes ven ahí las tasas de interés van a estar casi iguales, ¿verdad? Las tasas tanto de la FED, del Banco de Canadá, como la del Banco de México, y también las tasas de inflación vienen a ser realmente estables. Esto, cuando logramos estas tasas de estabilidad, yo les digo a mis alumnos, bueno, cuando un paciente entra a terapia intensiva, sale el doctor y les dice, está estable. ¿Qué quiere decir eso de que está estable el paciente? Bueno, es que igual se nos va, por no decir, estira la pata, ¿verdad? Pero igual todavía no, lo mantenemos. ¿Cuándo va a salir? No se sabe. Entonces, así es como la economía mexicana la estamos manteniendo estables con una política monetaria que, a pesar de que podríamos decir que somos soberanos monetariamente, realmente hay una relación muy estrecha en cuanto a lo que es la política monetaria y las tasas de interés.
y esto está en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuál es el periodo, cuál es el impacto de esto en los sistemas financieros? Voy a pasar muy rápido números, ¿verdad? Y yo podría, o sea, si lo vemos así y a nivel de estos cartelones, bueno, la banca norteamericana siguió, los bancos se reestructuraron, antes de la crisis hubo grandes operaciones en derivados por parte de la banca de inversión, viene la crisis, se fortalece la banca comercial nuevamente. Los bancos canadienses podríamos decir que permanecen estables. No vemos en el sistema financiero ni de Canadá ni de Estados Unidos un banco chino, por ejemplo, no lo vemos, ¿verdad? No está. Sin embargo, dentro del panorama de la banca mexicana, gran parte de los bancos son extranjeros. O sea, perdimos un sistema financiero mexicano que responde a los intereses, por supuesto, de los grandes corporativos internacionales. Y aunque Banamex ha cambiado su logotipo y ha cambiado su organización jurídica, es un banco que pertenece a Citibank. Bien, aquí, bueno, quizás no es la mejor forma para presentar las fusiones, este cuadro, pero a raíz de la crisis bancaria hubo un proceso de fusiones y megafusiones hacia adentro del sistema financiero mexicano y posteriormente la compra por parte de los principales bancos mexicanos, tanto por parte de la banca española como de Citi. Aquí lo que se hace, y les digo voy a pasar muy rápido, es un análisis de cómo se va transformando la banca, los 10 principales bancos norteamericanos, los 7 bancos canadienses y el G7 de México, cómo van pasando, cómo van cambiando. Y aquí lo interesante es ver el posicionamiento de las ganancias. Cómo las ganancias, principalmente cuando se miden a través de las razones financieras, tanto el ROA como el ROE, nos indican las grandes ganancias que están teniendo. Estas grandes ganancias de los bancos, ya en una ocasión en la Academia de Economía Política se mostraron estos datos, donde pues los bancos, son bancos subsidiarios, los que tenemos son subsidiarias muy rentables para las casas matrices, pero especialmente si tomamos o analizamos el caso de América Latina, los bancos mexicanos son los más rentables, tanto para BBVA como para Santander. Y esto lo que ha hecho es que de alguna manera, si lo relacionamos con la crisis bancaria en España, ¿verdad? Pues ha mejorado muchísimo, ha permeado, por lo menos no han caído en una crisis más fuerte, tanto Santander como BBVA, gracias al flujo de ganancias por parte de estos países. Allí vemos, por supuesto, que para el 2012, si comparamos 2007 y 2012, hay una reducción, o sea, hay una reducción en ganancias, incluso hay números negativos de estos grandes bancos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, y si nosotros analizamos los indicadores del Dow Jones, vemos efectivamente cómo vuelve a haber una gran especulación en la esfera financiera. Entonces, bueno, estos son números, ahorita los voy a presentarles unas gráficas de pastel para que veamos. Bueno, simplemente para que veamos aquí, por ejemplo, esta es la banca comercial de Estados Unidos. En el 2001 estamos hablando de 5 billones, casi 6 billones de dólares en activos. El 9% lo tiene el Bank of America, después sigue el Chase Manhattan, después el Citigroup,